Hola, bienvenidos a nuestro podcast CFO Digital. Queremos darle la bienvenida a la licenciada Silvia Oviedo. Silvia es contadora pública y auditora. Ha tenido una carrera bastante interesante y proeminente en diferentes empresas a lo largo de su trayectoria laboral. Actualmente ella tiene su propia empresa, es directora de su propia empresa que da servicios de contabilidad y asesoría financiera. Dentro de sus certificaciones adicionales, tiene una certificación de liderazgo, innovación y coaching en KDI School of Public Policy and Management en Corea del Sur. Eh, um, También en Gaia Executive Education, especialización en normas internacionales de información financieras NIF, las NIF plenas, las NIF full y las NIF pymes. Entonces, hoy nos ocupa y queremos desarrollar contigo, Silvia, el tema de la normativa NIF 16. No sé si quieres dar un pequeño saludo a toda la audiencia que nos escucha en nuestro podcast CFO Digital. Pues mucho gusto, Erwin. Gracias ahí por la presentación. Para mí es un honor estar por acá, poder conversar un poquito de lo que tiene que ver con arrendamientos. Ya van a ver que va a estar bastante interesante el podcast y muy agradecida por la invitación. Aquí a la orden de todos. Bueno, la primera pregunta que quiero que ahondemos en el tema y que nos cuentes tú ahí es, antes de la NIF 16, que existía normativa NIC, en el cual se le da un tratamiento diferenciado al arrendamiento operativo y al arrendamiento financiero. Tal vez ahí que tú nos puedas explicar cuál sería esa diferencia entre el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. Muy bien, excelente. Pues justamente para este tema nosotros tenemos la NIF 16 y quisiera iniciar haciendo la diferenciación entre el operativo y el financiero, diciendo que el operativo es aquel arrendamiento que no transfiere los derechos a la empresa que alquila. Vamos a decir alquila, ¿verdad? Alquila, arrendar es un sinónimo muy utilizado, pero como considero que tenemos aquí algunos amigos que no son del área de finanzas, pues vamos a tratar de usar algunos términos así, ¿verdad? Pues bueno, el arrendamiento operativo entonces es aquel arrendamiento en el cual yo únicamente pago un monto mensual, anual o semestral, dependiendo del contrato que firme, y puedo utilizar el vehículo o el activo fijo que yo esté alquilando. Entonces es operativo, pero yo no tengo los beneficios de utilizar ese activo fijo. Mientras que en el arrendamiento financiero, yo sí tengo los derechos de utilizar ese activo fijo y sus beneficios. ¿A qué me refiero con esos beneficios? Básicamente, Erwin, a que cuando tengo un activo fijo yo puedo irlo depreciando y usar esa parte del gasto para reflejarla en mi estado de resultados. Entonces eso me ayuda a mí, incluso para temas fiscales, que vamos a ver ahí un poquito más adelante, el poder tener un activo fijo como que fuera mío ya a título de propiedad. Y entonces puedo utilizar esos beneficios. Y una principal diferencia entre el operativo y el financiero es que el financiero da una opción a compra al finalizar el plazo del contrato. Entonces, dos puntos puntuales, valga la redundancia. El primero que es que tiene opción a compra y el segundo es que puedo utilizar las depreciaciones en mis estados financieros. Mientras que si es operativo, nomás puedo usar el activo, el periodo que hice el contrato y al finalizar, pues ya no tengo opción a compra, ¿verdad? Únicamente a usarlo en el periodo del contrato. Ahora, tú me decías perdón, ahí sí me extiendo, Erwin, tú me echas el Sí. corte. Dale, dale, no Está, hay pena. estamos en confianza. Justo tú me hablabas de la normativa, ¿verdad? ¿Correcto? Que por qué es que se dan ciertos cambios. Hay dos principales escenarios. El de la normativa internacional, que en este caso sería las normas internacionales de información financiera, y el de la normativa local, aquí en Guatemala, que es ley de actualización tributaria. Sí. Entonces, las normas internacionales nos ayudan a que los estados financieros sean válidos
en todos los países que también utilicen NIF. Mientras Sí. que la ley de actualización tributaria pues solo nos funciona acá. Entonces los cambios NIF que han existido es para que los estados financieros sean más razonables, para que reflejen mejor las transacciones, ¿verdad? Entonces, por ahí van cada uno de los cambios que se han dado, pero en el caso de arrendamientos, pues tenemos esa clasificación principal, operativa y financiera. Mira, ahí tengo la siguiente duda, un caso hipotético. Imagínate que yo soy un emprendedor, quiero poner un gimnasio eh, fitness, entonces obviamente tengo la opción de descapitalizarme y comprar las máquinas de pesas, las andadoras, etcétera, eh, incluyendo también la renta del local, pues que obviamente el local puede ser que esté en obra gris y me lleve 3 meses, 4 meses el completar esa obra gris y ya dejar adecuado al local. Entonces ahí te tengo, en este caso hipotético, varias preguntas. O sea, todo lo que es maquinaria, equipo para hacer ejercicios, ¿entraría en un arrendamiento operativo o financiero y por qué? Y el tema del local, del arrendamiento local, se trataría como un arrendamiento normal y a partir de qué momento pudiera yo registrar en la contabilidad si ya cuando ya tengo el local listo para utilizar, por ejemplo, yo empecé la renta el 1 de enero, pero me tomó 5 meses ponerlo bonito, adecuarlo y abrir al público el 1 de mayo. Si contablemente tengo que registrar desde el 1 de enero o el 1 de mayo. Entonces esas serían como esas dos consultas hipotéticas ahí. Perfecto, Erwin, muy bien. En este caso quisiera hacer referencia a dos términos que son bien importantes. El primero sería activos fijos. Activos fijos hablando de normativa local y en el tema de normativa internacional normalmente le llamamos propiedades, planta y equipo. Pero seguro nuestros oyentes están familiarizados con activos fijos, ¿verdad? Entonces, estos activos fijos son todas aquellas propiedades que tenemos nosotros que nos van a servir durante más de un año. Bien, tú mencionabas en el caso de un gimnasio, pues todas las máquinas que sirven para hacer el ejercicio son los activos fijos que me ayudan a generar los ingresos. Entonces, un activo fijo me ayuda a generar ingresos, ¿verdad? Esa es la característica principal y me duran más de un año. Es primer término. Segundo término, gasto. Muchas cosas que yo pues puedo pagar día con día se convierten en un gasto porque aunque sí son necesarias para que funcione, no puedo yo pues irlo depreciando o irlo utilizando por más de un año, ¿verdad? Entonces, teniendo claro que es un activo fijo, muchas empresas, tú decías, se descapitalizan, ¿verdad? O usan tienen 500,000 quetzales disponibles en cash, entonces gastan esos 500,000 para comprar sus activos fijos. Pero es bueno analizar esta opción del arrendamiento, principalmente el financiero. ¿Por qué? Porque en el caso de las máquinas, nos permitiría arrendarlas a una empresa que se dedique a eso y nosotros sí lo registramos como un activo fijo. No está a nuestro nombre todavía las máquinas, pero como es un arrendamiento financiero, a nosotros nos permite usarlas como que fueran propias. Eso sí, nos genera una deuda, pero una deuda sana. ¿Por qué? Tenemos que tener nuestro cuadro con el total de pagos mensuales que hay que hacer, durante cuánto tiempo y cuántos intereses nos va a generar. Y esto nos permite a nosotros tener estos activos fijos o estas máquinas para hacer ejercicio, usarlas, irlas pagando poco a poco, porque aunque en el contrato como tal pareciera que es un alquiler, nos da la opción al finalizar el contrato, por ejemplo, de 2 años, de que le paguemos ya solo un pequeño valor residual al actual propietario y que ahora sí ya pasen a nuestro nombre. Pero entonces esto nos permite, Erwin, ir generando ingresos y que nosotros no tengamos un gasto tan potente o tan fuerte desde un inicio, ¿verdad? Por eso es que justo tú me platicabas la importancia de nosotros usar las herramientas como lo es un arrendamiento financiero, conocer que existe, ¿verdad? No solo arrendar un vehículo, unas máquinas y gastar en el alquiler, sino ver otras opciones
para tener ese pago. Ahora bien, eso es en cuanto al arrendamiento financiero. Hablabas también del operativo y de la construcción, ¿correcto? Correcto. De cuándo empezaría yo a usar ese activo. Ahora paso al segundo punto importante. Yo hablé del primero, que eran los activos fijos, que son, y que los puedo arrendar. El segundo punto es un gasto, ya más a fondo, un gasto por depreciaciones. Cuando yo tengo, por ejemplo, un celular, que tengo acá a la mano, un celular, yo puedo calcularle más o menos cuántos años va a funcionar. No es que va a ser eterno, ¿verdad? Igual pasa con las máquinas para hacer ejercicio o con las construcciones. Tenemos que calcular nosotros la vida útil, cuánto tiempo va a poder ayudarnos al negocio. Entonces resulta, Erwin, que a veces nosotros pues alquilamos una oficina, por ejemplo, en este caso, o un espacio para poder hacer el ejercicio, el gimnasio. Pero la empresa que tiene el gimnasio hace mejoras a esa propiedad. Entonces, aunque no es una propiedad mía, yo le voy a invertir. Yo quiero que esté pintada, le voy a poner mejor iluminación, así como la luz que tú tienes ahí, que está excelente. Sí. Tenemos varias mejoras, que le quiero cambiar el diseño para que sea más tecnológico, algo a lo que ustedes están muy acostumbrados, ¿verdad? Entonces, eso que voy invirtiendo tiene que quedar primero, pues, validado en un contrato para poder aumentarle el valor a la propiedad arrendada. Entonces, si en el momento en el que yo adquirí la propiedad alquilada, esa propiedad valía 1,000,000, yo le hice mejoras de 200,000, entonces sumo ese valor a través de un contrato y entonces ya tengo que ahora vale 1,200,000 porque yo le puse mejoras. Y puedo yo negociar que dentro del valor de la depreciación mensual que voy haciendo, yo ya voy dividiendo 1,500,000 durante 5 años, cuánto tengo que ir usando año con año en el gasto, y adicional, ya determinar yo, desde empezar a depreciarlo, empezar a usarlo desde que ya están sumados esos dos montos. Lo que hice de mejora, más lo que ya tenía como valor inicial. Y a partir de ahí yo ya voy con mi línea, empiezo a depreciar. Si soy un arrendamiento financiero, uso yo ese gasto. Si es un operativo, yo nomás voy a negociar que dentro de la cuota me puedan considerar eso que yo invertí, pero no voy a tener tantos derechos y al final no voy a tener tampoco opción a compra. Ok. Y eso me lleva al segundo tema. Existen NIF 16 pymes, para pequeñas y medianas empresas, y las NIF 16 full o plenas, como se les llama, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ambas normativas y la normativa cómo califica la pyme? Porque obviamente en mercados mucho más grandes, probablemente una empresa pequeña y mediana en un mercado 10, 40 veces más grande que nuestro país, puede ser considerada una pyme. Entonces, tal vez ahí que nos aclares la diferencia entre ambas normativas. Perfecto, Erwin, veo ahí que estás muy bien informado y felicitaciones por eso, porque creo que todos los profesionales debiéramos de meternos al mundo de las finanzas, ya sea muy a fondo, si es nuestra profesión, como en mi caso, o bueno, en el caso de otros profesionales, pues tener conocimiento general de lo que es la normativa. Y para eso tenemos NIF Full y NIF PYME. Aquí en Guatemala probablemente el Ministerio de Trabajo dice, bueno, de 0 a 50 personas es una empresa pequeña, estoy dando números así generales. De 100 a 200, 300 mediana y de 300 para arriba grande, por ejemplo. Pero eso según la clasificación por el número de colaboradores. Y el primer punto a destacar es que las NIF no toman en cuenta el número de colaboradores. Las NIF clasifican una empresa grande, mediana, pequeña y deciden si debe utilizar NIF Full o NIF para pymes
dependiendo de sus obligaciones de rendir información pública. ¿Qué quiere decir esto, estimado Erwin? Que, por ejemplo, una empresa que cotiza en bolsa de valores, una empresa que tiene la obligación de tener su información pública y que todo el mundo pueda ingresar a la página de internet y verla, esa empresa en cualquier país que tenga esas dos características, cotizar en bolsa o bien rendir información pública, tiene que utilizar sí o sí NIF Full, que son varias normas, ¿verdad? Las normas internacionales de información financiera, muchos le dicen plenas, completas, que están formadas por 4 normativas principales, que serían las NIF como tal, las NIC, normas internacionales de contabilidad, las interpretaciones NIF e interpretaciones NIC. Son 4 normas variadas que utilizan estas empresas grandes. Normalmente sí el tamaño puede ser muy representativo, pero ojo que no es eso lo que decide que si es NIF Pymes o NIF Full. Ahora, ¿qué pasó con el instituto que pues elabora estas normativas internacionales? Fíjate, Erwin, que vinieron y dijeron, bueno, una empresa que no cotiza en bolsa, que no rinde información pública, ¿cómo va a usar esas NIF grandes? Que hablando de arrendamiento sería la norma 16, ¿verdad? De las NIF full. Entonces dijeron, no, vamos a elaborar y vamos a sacar de estas 4 grandotas un como compendio o una norma más pequeñita y la vamos a clasificar en secciones. Y ahí es donde surge la NIF para pymes, que de hecho solo es una norma con 35 secciones y existe justo, tú lo mencionabas, una sección para lo que es arrendamientos, que es la sección 20, y habla de arrendamiento igual operativo y financiero, pero cómo aplicarla a una empresa que es pequeña o mediana, que no rinde información pública, que no tiene tampoco inversiones, ¿verdad? Que no cotiza en bolsa de valores. Entonces, esto, si en Guatemala es opcional, cualquiera de las dos, si las empresas deciden como tal usar normativa internacional, que pues adelantito vamos a ver algunos beneficios. Sin embargo, si usan normativa local, cambia por completo el escenario, ya funciona diferente, porque las NIF son de aplicación internacional, ¿verdad? Hay pocas empresas en Guatemala lo usan, sin embargo, qué bueno que existan sistemas, que existan empresas como la tuya, Erwin, que promuevan este tipo de podcast, información al público y que den a conocer esta normativa internacional que es tan útil, pero que pocas empresas en Guatemala tienen. Sí, probablemente rendir en publicación, rendir información pública o estar en bolsa de valores, pero hay un tercer elemento, creo yo, no sé qué opinas tú, que es el acceso al crédito. Entonces, tal vez no estoy en la bolsa de valores, no tengo información pública, pero sí quiero acceder a crédito en otros mercados. Por ejemplo, yo ya soy una empresa bastante importante, grande, de varios millones de venta de dólares anuales y quiero conseguir un préstamo en Estados Unidos, por ejemplo, que la banca local quizás no tiene el músculo financiero, entonces tengo que recurrir a capitalizarme al exterior. Entonces, ahí, desde la perspectiva financiera, ¿qué convendría? ¿La norma internacional full, completa, o estar en pymes? ¿Qué piensas tú? ¿O cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Excelente tema, Erwin, muy bien. Pues fíjate que justo hay algunas empresas en Guatemala que han querido accesar a créditos grandes a 5 millones para arriba, llamémoslo, para pequeñas y medianas empresas. Y entonces, incluso los bancos locales, la superintendencia de bancos, que es como que la que coordina todo el sistema financiero en Guatemala, sacó una normativa que exige a los bancos que cada vez que otorgan un crédito a una empresa guatemalteca mayor a 5 millones de quetzales, tienen que darles información financiera con base ya sea en NIF Full o en NIF PYME. Es obligatorio. Si tú vas y les entregas un estado financiero con base en ley de actualización tributaria, que es la norma de Guate,
la normativa local, pues los bancos no pueden pues calificar si tú aplicas o no al crédito, porque pues al final solo nos sirve para Guatemala. Claro, es útil para cumplir con impuestos, que no nos vaya a caer una multa, una omisión, Sí. Pero la diferencia es que las NIF versus la normativa local, puede que la normativa local no nos muestre la realidad financiera de la empresa, sino solo un escenario que cumple con el pago de impuestos. Cuando hablamos ya de NIF, es necesario y es útil porque en este caso nos muestra la realidad financiera, lo más allegado a la vida real de la empresa, ¿verdad? Entonces, tú me decías también ahora NIF full o NIF pymes, porque ya sabemos que incluso en Guatemala, pues los bancos piden que les hagan una contabilidad NIF para evaluar si dan créditos. Ahora bien, las empresas en Guatemala casi nadie las utiliza, no utilizan las NIF. Y para eso vienen y al momento que quieren el crédito contratan a un profesional que por favor les elabore estados financieros base NIF. Sí. Pero realmente día con día no hacen los procedimientos correctos, no tienen ni un sistema tampoco que les ayude a llevar un control correcto. Entonces, mucho más, Erwin, si hay que sacar un crédito en un banco internacional. Uh-huh. Ahí, claro, lo que va a ser más útil es NIF full, la NIF 16, ¿verdad? En el caso de arrendamientos, que es el tema principal, pero claro, ahí habla de muchas otras cuestiones, son varias NIF. Sí. Pero mínimo, utilizar NIF pymes, pero por supuesto que siempre va a ser más útil las NIF full para una institución internacional. Y es bueno ir conociendo estos temas y que el departamento financiero pueda tener conocimiento y pues mucho mejor si tiene alguna herramienta, algún software que les ayude a llevar esta información en orden, toda su información financiera y en este caso pues tenerla a la mano, ¿verdad, Erwin? Ok, ahí me surge ya entrando un poquito en la analítica financiera, o sea, el impacto que puede existir a la hora de analizar el working capital o el capital de trabajo. ¿Qué impacto puede tener o no el llevar la normativa ya a la hora de hacer el análisis hacia un impacto del capital de trabajo? ¿Qué piensas tú de esto? Excelente, sí. Tú dices en el caso de llevar la normativa fiscal versus financiera, ¿qué influye mejor en el patrimonio, verdad? Sí, correcto. Excelente. Bueno, en este caso, ya mencionaba que la realidad financiera se tiene más detallada y más exacta al momento de nosotros utilizar NIF. Bueno, ¿qué pasa? En el caso de los activos fijos, existen incluso muchas veces revaluaciones. Estas revaluaciones consisten en que yo tengo en el 2011 compré un equipo o compré un edificio que tenía un valor de 2 millones, ya sea bajo arrendamiento financiero o lo compré al cash. Entonces, yo tengo un activo fijo que tiene un valor de 2 millones en ese momento, 2011. Pero luego, en ese circuito, en esa zona donde está el edificio, fíjate, Erwin, que se vuelve una zona más comercial, nacen nuevos edificios, megaconstrucciones, que le da un valor mucho más alto al que tenía hace varios años. Yo vengo en este momento y digo, mi activo, mi edificio, ahorita si yo lo quiero vender, ya no vale 2 millones. Tiene un valor más alto porque ya la zona es bastante comercial. Bueno, entonces resulta que ahí yo tengo que hacer una revaluación del activo fijo, independientemente de cómo yo lo haya adquirido. Y entonces esa revaluación de activo fijo sube el valor del mismo y va a afectar directamente al capital, a una cuenta que se llama superávit por revaluación. En este caso, Erwin, ese superávit es como el valor que sumó el activo fijo por ser ahora ya mejor cotizado. Y entonces, las normas financieras nos ayudan a llevar un buen control para ir disminuyendo ese superávit en el capital.
Adicional a esto, tenemos que la normativa internacional nos permite a nosotros tener activos como tal exactos. Activos me refiero a caja y bancos, inventarios, activos fijos, cuentas por cobrar, pasivos bien reflejados Sí. y también por ende el capital o el patrimonio, ¿verdad, Erwin? Que tengamos nosotros, en este caso, datos exactos, reales, y que no me digan ante alguna revisión, ya sea empresarial de la corporación o una revisión de SAT, mira, ¿qué tenés registrado aquí? Quiero ver cuáles son tus activos fijos y que en ese caso no se cuente con el detalle exacto. Entonces, por ahí van los beneficios de que definitivamente las NIF son útiles para información exacta. ¿Algún caso que te haya tocado vivir con este tema de las normativas, los riesgos que puedan existir o no? Un caso real que nos puedas comentar al respecto. Claro, perfecto, claro que sí. Tengo un caso que, por supuesto, por confidencialidad no voy a decir el nombre de la empresa. Sí. Nosotros en mi negocio hacemos auditorías externas. Igual hay varios tipos de auditorías externas. Una de las que nos contratan las empresas para revisar que todo esté en orden antes de que ellos lo revisen, ya sea la central, la casa matriz o que lo revise SAT, ¿verdad? Sí. Entonces, hace poco tuvimos nosotros dos casos de empresas que nos contrataron previo a que les llegara SAT, ¿verdad? Entonces resulta que cuando nosotros llegamos, analizamos que los estados financieros sean razonables. ¿Qué es eso de razonable? Que lo que está ahí registrado exista y que esté registrado correctamente. Entonces, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, en bancos, nosotros confirmamos que el saldo esté en bancos realmente, hablamos con el banco, nos manda una confirmación, pero ellos tenían una integración de aproximadamente unos 50 millones de activos fijos. Quiere decir, vehículos, edificios, computadoras, activos fijos para funcionar su negocio. 50 millones. Entonces, de estos 50 millones, ellos tienen que ir rebajando año con año el porcentaje de uso. Depreciación con base en vida útil, cuántos años van a usar. Entonces, digamos que te mencionaba 50 millones, aquí tengo justo a la mano mi calculadora, dividámoslo en 10 años. Entonces, ellos registraban 5 millones de gasto mensual, anual, perdón, por ese uso del activo fijo. Pero resulta que no tenían la integración, que es el detalle de con qué factura se compró ese activo fijo, bajo qué modalidad, si lo pagaron al crédito o al contado, el comprobante del pago, en qué fecha se empezó a usar en la empresa. Simplemente tenían ahí los 50 millones, pero nosotros no podíamos determinar qué era lo que integraba eso. Mientras que lo ideal era edificio 1 vale 1 millón, edificio 2, 5 millones, vehículo 1, que es un Corolla tal, vale 800,000. Tener el detalle exacto no existía. Entonces nosotros les dijimos, miren, es importante que busquen las facturas, que hagan un LATES, que hagan un archivo donde tengan ustedes todos sus documentos de compra, de pago, si lo arrendaron, cuándo fue la opción a compra, tenganlo todo documentado. Se buscaron las facturas, no se encontraron. De esos 50 millones solo tenían los documentos de aproximadamente unos 20 millones. Y no es exagerar, 30 millones que tenían ahí inflaban los activos, pero no existían. Y si los íbamos a buscar visualmente, no estaban en ningún lado. Vino la SAT. A los meses justo la SAT los revisó. Sí. Y les dice, lo mismo que les preguntamos nosotros como asesores externos, los documentos. No, es que no están. Y justo les hicieron un ajuste, valga ahí la redundancia, de aproximadamente, tengo aquí en mi pantalla la calculadora, si eran 50 millones, 5 millones al año durante 10 años.
les generaba un pago de el 25%, vamos a poner aquí 0.25, 1.250.000 aprox, que les cobraron de omisión de impuestos que no pagaron. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar sobre las ganancias y ellos estaban reportando una ganancia más baja porque estaban poniendo un gasto por depreciación de activos que no existían o que sí existían, pero como no tenían cómo El demostrar. respaldo. Exacto. 1.250.000 Erwin de impuesto omitido, más el 100% de multa que les cobran, 2.500.000, con opción a que les rebajaran un poquito el pago en unos porcentajes, acudiendo al artículo 145 del Código Tributario, que les rebaja un poquito si hacen el pago de contado, pero pagar de contado 1.500.000. Sí. Y ojo que era por no llevar buenos controles financieros, cada vez que se compra algo, tener la documentación de soporte, del respaldo, y por eso tuvieron problemas con SAT. Ahora, eso es con el tema de Guatemala. Y te digo que no es el primer caso, han habido muchos, pero muy similares a este, que es por no llevar buenos controles. También existen auditorías que hacen algunas instituciones para hacer créditos millonarios. O si es una empresa que tiene varias sucursales, que tiene su casa matriz en otro país, en Inglaterra, en Estados Unidos, o aquí cerca en Panamá, en México. Sí. También existe ese riesgo que los propietarios manden a hacer una auditoría para ver si realmente los estados financieros son lo que son, si dicen lo real. Y al momento de que piden las integraciones y los documentos de soporte de activos fijos, pues no lo tienen. Entonces es bueno llevarlo en orden, ya sea a mano, así a manita, si no hay mucho presupuesto, pero si hay presupuesto, invertir en un sistema que permita llevar estos controles de manera más rápida y eficiente. Sí, porque el trabajarlos de forma manual, obviamente el hacer los cálculos de traer el valor presente neto, y si por ejemplo tengo un contrato con una tasa fija de un incremento anual del 2%, pues no es tan complicado. Pero si tengo otro contrato que va a ser en base al porcentaje de ventas que se haya tenido, o sea, yo estoy arrendando una propiedad y puse una venta de retail, una venta de departamentos. Y yo acordé que te voy a dar X porcentaje sobre mi venta y sobre eso te voy a hacer el pago del arrendamiento. Que hay ese tipo de negociaciones. Entonces ahí se va complicando el tema. Unos están en dólares, otros están en quetzales, otros están en pesos mexicanos. Entonces, para la parte contable, el lidiar con 100 contratos de estos, con diferentes tipos de criterios, ¿qué es lo más tedioso? Según tu experiencia, ¿qué es lo más complicado a la hora de estar administrando esto? Excelente ejemplo. Porque sí, con uno, con dos, ahí se van manualmente. Pero si este es el giro de negocio, que yo sea el arrendatario, porque hay dos escenarios. Yo soy el que doy el contrato y para que usen mis activos fijos y al último yo lo vendo. En ese caso, un escenario de caos si se lleva a mano, porque hay diferentes términos y condiciones, diferentes tasas de interés, tú lo mencionabas, diferentes pagos. Cuando llevan el cuadro de amortizaciones, que es el cuadrito de cuánto le han pagado, cuánto está pendiente, cuánto es el nuevo cálculo de la cuota de interés, hay confusiones, incluso por no llevar un control correcto, a veces cobran de más, hasta los pueden demandar por cobrar de más o cobran de menos si tienen pérdidas. Cuando uno lleva controles manuales, se aumenta el riesgo de error. Cuando se llevan controles sistematizados, disminuye el riesgo de error y por ende la operación es más eficaz. Entonces, en el caso de las empresas que tienen muchos contratos, o incluso las que tienen poquitos, pero principalmente las que tienen bastantes contratos de arrendamiento, es obligatorio, nomás porque no está en ninguna normativa, pero en la práctica debiera ser obligatorio que tengan un sistema que les permita llevarlo, y es por beneficio, no es un gasto.
es una inversión para poder Exacto. tenerlo todo en orden, Erwin, porque sí existen esos casos, cobros de más, cobros de menos, o documentación no respaldada, o algún cliente no localizado, ¿verdad? Igual si soy el que arrenda o el que estoy en cualquiera de las dos vías que esté, pues es importante utilizar sistemas financieros automatizados. Bueno, y para terminar, te hago esta última consulta, es, ¿ante la SAT es importante o qué impacto tiene en el pago de los impuestos el diferenciar el operativo, el arrendamiento operativo, el arrendamiento financiero? ¿O para el tema de la SAT eso es independiente? O sea, no hay ningún impacto a nivel fiscal. Excelente. En este caso, fíjate que con base en el artículo 4, 15 y 21 de la Ley de Actualización Tributaria, que es el decreto 10/2012, que regula el pago de impuestos aquí en Guatemala, no hace ninguna diferenciación entre el financiero y el operativo. A la SAT lo que le interesa es que los gastos estén bien documentados. Entonces, que estén bien documentados para la SAT, que el gasto que yo esté poniendo sea real, porque a ellos no les conviene, y ojo que lo estoy diciendo públicamente y ellos saben que es cierto, tenemos buena relación. De hecho, son tips financieros para que estén listos para los colegas de ahí de la SAT. Excelente, que, ten, excelente. que tengan todo, ¿verdad?, controlado, porque ellos lo que quieren es que los gastos que tú pongas no pongas ahí gastos que no existen, y que esos gastos lo que hacen es disminuir tu ganancia, y como el impuesto se paga sobre las ganancias en el caso del ISR trimestral, si yo tengo mucho gasto, menos ganancia, menos pago de impuesto a la SAT. Por eso que te revisan mucho, mire si los gastos sí son reales o no, y si no, le cobro lo que no pago. Entonces, para temas de SAT, lo que interesa más es la documentación, el hecho de que esté reflejado el monto correcto, y que tu ganancia o tu impuesto esté pagado en el monto exacto. Eso es para SAT, no hace la diferenciación, entonces es más similar al operativo, nomás ir registrando los pagos mensuales y el contrato y la factura. Pero aprovechando el espacio, Erwin, es importante que las empresas recuerden, aunque yo a la SAT no le tenga que diferenciar entre el operativo y el financiero, sino solo la naturaleza de los documentos y el gasto, financieramente sí me influye. Cualquier empresa que quiere ir más allá, ir creciendo constantemente, muchas veces debe de acudir a créditos empresariales. Y tanto localmente como de manera internacional, el utilizar NIF nos beneficia porque nos da un soporte más formal y exacto. Y como punto extra, para tener en orden NIF, hablando de arrendamiento operativo y financiero, y tener la exactitud de los datos, es importante que nos esforcemos por invertir en un sistema y que nos permita a nosotros llevar el control exacto de tasas de interés, pagos realizados, monto en el que se negoció, cuánto nos debe la persona, cuánto va a ser el valor residual, cuál va a ser la opción a compra. Entonces, eso nos agiliza los procesos y nos abre un mundo de muchos más clientes para atender a mayor cantidad, que si estamos a manita, vamos a poder atender nomás 5 clientes al mes, porque es lo que estamos buscando todo. Entonces, invertir en un sistema nos ayuda a generar más ingresos. Así que pues es importante que todos nos vayamos familiarizando con estos términos. Gracias, Silvia. Creo que hiciste un buen cierre. Al final, resumiendo nuestra charla, yo creo que hay bastantes tips interesantes ahí. Tal vez cuéntanos dónde te podemos localizar, que tomes ahí un par de minutos para contar los servicios que das en tu empresa, qué tipo de clientes atiendes. Ahí el espacio te lo dejo para que tú puedas platicar ahí de tu empresa. Muy amable, Erwin, muchas gracias. Bueno, en mi caso, yo soy contadora pública y auditora, entonces mi empresa es especializada en eso, en contaduría pública y auditoría. Gracias a Dios, se me ha permitido también
estudiar, tengo una especialización, estudios superiores en legislación tributaria, que es como el mix correcto entre lo financiero y lo fiscal aquí en Guatemala, y tengo estudios de gestión financiera y empresarial, así como de NIF. Entonces, lo que brindo a mis clientes es una asesoría para poder compactar el área contable y estar en orden ante SAT y también en el área financiera, ¿verdad? Cómo poderse metas para ir creciendo. Entonces, nos puede encontrar a mí, en mi caso personal, como Silvia Oviedo MZ, así como se ve justo el nombre, Silvia Oviedo MZ, en todas las redes sociales. Y en el caso de mi empresa, que es Soluciones Empresariales Oviedo, ahí le quería dejar mi apellido, como recuerdo a la empresa. Entonces le puse así grande, Soluciones Empresariales Oviedo, pero reducido cero. Prestamos todos esos servicios relacionados al área consultoría, asesoría tributaria y auditorías externas, Erwin. Y muchas gracias de verdad por el espacio, me gustó mucho poder conversar de estos temas. Bueno, gracias Silvia. Igualmente para ti, haber dedicado tiempo a participar en nuestro podcast y esperamos tenerte en futuros episodios. Y Muchísimas no me gracias. queda más por despedirme de la audiencia y estén en sintonía. Vamos a seguir trayendo temas financieros puntuales con gente de experiencia, gente profesional en el tema. Y la idea es poder aportar valor y conocimiento, tips que les pueden ayudar en su trabajo en el día a día.